Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. En esta ocasión, mira, con este ejercicio que nos enviaron para que le ayudemos a entender cómo hacerlo y que será publicado o es publicado en nuestras redes, mira, en nuestras páginas y todas nuestras cuentas. Te invitamos a que vayas, le des me gusta y nos siga en todo aquí en el canal. Si no lo has hecho antes, te invitamos a suscribirte y recuerda, popularicemos el conocimiento. Nada, mira el ejercicio. Dice que X eh, representa el último dígito de la matrícula. Claro está, yo no le pregunté ni quise preguntarle la matrícula para no hacerle el ejercicio, sino que he tomado un valor que me parece para demostrarle y hacerle un ejemplo para que entienda, porque el objetivo no es hacerle la práctica al estudiante, sino ayudarle a entender con ejemplos parecidos. Bien, entonces vamos a ver cómo podemos hacer este ejercicio, ¿de acuerdo? Mira cómo dice. Para la compuerta siguiente, para esta compuerta. Bien, calcular la fuerza sobre la compuerta, la fuerza que se ejerce sobre ella y la dirección en la que actúa, es decir, la fuerza que se ejerce y la dirección de la fuerza que se ejerce, ¿verdad? Entonces, el único dato que da en el enunciado es la longitud de la compuerta, no es compuesta, es compuerta que debe decir, es compuerta, bien. La longitud de la compuerta es de 5 x pies, dice ahí, donde X, según esa X, es el último dígito de la matrícula. Si tu matrícula termina en 5, entonces la longitud de la compuerta sería 55 pies. Pero bueno, yo he tomado una longitud de 50 para que tú lo hagas luego el ejercicio con tu matrícula, porque el objetivo no es, como dije, hacer la práctica al estudiante, sino hacerle un ejercicio parecido para que entiendan bien. Entonces, de hecho, este ejercicio pertenece a mecánica de fluido, ¿verdad? La mecánica de fluido es una rama de la física, pero claro está, la mecánica de fluido, ella sola comprende incluso una asignatura aparte. De hecho, hay una ingeniería en mecánica de fluido o en fluido mecánica. Pero bueno, ese ejercicio viene de un libro en inglés de mecánica de fluido. Por cierto, mira, la figura dice 12 FT, que en inglés pie, y aquí water, que es agua. Bien, viene de un libro. El profesor aparentemente tomó de ese libro el ejercicio y cambió el enunciado. Bien, la idea es practicar el ejercicio. Entonces, este ejercicio pertenece a mecánica y fluido. Dentro de la mecánica y fluido, la hidrostática o estática de fluido. ¿Por qué? Porque el fluido, en este caso agua, está en equilibrio, está en reposo, no se mueve. Bien, eso es hidrostática, estática de fluido, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a practicar. Y según la ecuación de la hidrostática de fluido, la presión varía con la profundidad, en este caso, con la profundidad del agua. A más profundo, mayor presión. Y eso, si tú has nadado y has ido a un lugar, un charco o un pozo, una laguna o lago, con cierta profundidad, has podido ver que mientras más hondo tú vas, sientes como dolor en los oídos. Porque a mayor profundidad hay mayor presión. Bien, eso se desprende de estática de fluido, hidrostática. Porque la presión aumenta con la altura, en este caso es la profundidad. Bien, mayor profundidad, mayor presión, ¿de acuerdo? Ok, ¿para qué nos sirve eso? Vamos a verlo ahora, espérate. Entonces, en un ejercicio anterior, puedes buscarlo en mecánica de fluido, donde determinamos la presión en un tanque cerrado, ¿ya? Vimos algunos conceptos. Aquí vamos a buscar primero la fuerza sobre la compuerta. Para saber esa fuerza, mira aquí la fuerza resultante, necesitamos saber la, la densidad, la gravedad, la altura o el área. Te voy a decir de dónde viene esto. Bien, pero en hidrostática, densidad por gravedad por altura es igual a la presión hidrostática, ¿entiendes? Que depende solo de la altura y la densidad del fluido. Bien. Y eso a su vez es igual a peso específico, gamma por H. Bien.
dimos detalle en un ejercicio anterior de mecánica de fluido. Lo puedes buscar así mismo, mecánica de fluido, determinar las fuerzas resultantes en un tanque. Dimos más detalles, pero estoy repasando de forma rápida, aunque también en clase tú debiste verlo, ¿no? Ok, esto es la densidad, que sería la masa sobre el volumen. Esta es la gravedad, que si no se especifica una diferente, se toma 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, que para fines de cálculo se toma como un valor fijo en la superficie de la Tierra a nivel del mar. Bien, y la altura, que es la profundidad del líquido en cuestión o del fluido en cuestión. En este caso es este charco, vamos a decirle este lago, con esa profundidad que sería la altura. Bien, o como te dije, con el peso específico por altura. El peso específico, si no se da uno diferente, es 9810 newton sobre metro cuadrado, el peso específico del agua. Bien, si no se especifica uno contrario. Entonces yo he trabajado en este caso con el peso específico y con la altura. Peso específico por altura, y eso me da la presión. Esto me da la presión en el fondo. He calculado la presión en el fondo. Vamos a ver para qué nos sirve eso. Pero bueno, la altura del agua, es decir, esta altura del agua, que sería también la profundidad, nos lo da en pie. Yo voy a trabajar en el sistema internacional. El sistema internacional, la unidad de distancia es el metro. Por eso yo llevé 12 pies a metro. Como con una regla de 3. Mira, un metro es igual a 3.28084 pies. Entonces, ¿cuántos metros hay en 12 pies? Multiplico 12 por 1 y divido entre 3 puntos esto. Y me da esta cantidad. Es decir, 12 pies es igual a estos metros. Entonces dice, la longitud de compuerta. La longitud de compuerta te dije que tomé 50 pies. Tú pondrás tu matrícula y luego harás ejercicio con los pies de tu matrícula. Yo tomé 50 pies, que lo llevé también a metro con la misma regla de 3. Un metro es igual a esto, entonces 50 pies lo multiplico por 1 y lo divido entre esto. Me da 15.24 metros. Que de hecho esa longitud de compuerta fue una traducción mal del original. No es la longitud de compuerta, es el ancho de la compuerta. Te voy a enseñar ahora. Bien, eso te voy a decir para qué se necesita. Entonces, esa es la figura, esos son los datos y lo que tenemos. Como es agua, ya te llega la densidad, es un valor fijo para el agua, o el peso específico, y la altura y la gravedad. Ok, mira. Entonces, calculamos la presión en el fondo de este lago, míralo ahí. Esta es la presión en el fondo. ¿Por qué la presión en el fondo? Porque contempla la altura entera. ¿Tú ves? Sería la presión aquí en este punto aquí abajo. Bien. Entonces, la presión en ese punto aquí abajo es esto, 35.881.056 pascal. En la unidad de presión, el sistema internacional es el pascal. Newton sobre metro cuadrado es lo mismo. Pascal, un pascal es igual a Newton sobre metro cuadrado. Bien. Ahora bien, la fuerza que se ejerce sobre la compuerta. Ahora atiende. ¿Viste esta imagen? Ahora atiende que te voy a explicar con otra imagen. ¿Tú ves? Suponiendo que esta compuerta lo vamos a ver ahora aquí. ¿Tú ves? La profundidad que te dije. Tú ves, en el fondo, como te he dicho al principio, la presión va variando con la profundidad. ¿Tú ves? En el fondo se ve que es mayor, va a mayor presión. La dirección de la presión en este caso para esa compuerta es horizontal. Tú ves la presión horizontal. Bien. Y de hecho la fuerza resultante es también horizontal, perpendicular se llama a esa pared, perpendicular, es decir, horizontal en el eje X. Bien. Ok, entonces mira, la fuerza resultante va a ser, en el aula el profesor debió decirte que sobre una compuerta de una pared plana, ojo, porque hay también con pared inclinada o pared circular, pero esto es una pared plana. Entonces la presión sobre una pared plana es igual al volumen de ese prisma triangular que se forma. ¿Tú ves?
Ahí está la pared de frente, ahí está inclinada. Entonces, cuando te dice que la longitud de la compuerta es ese ancho de compuerta, bien, que lo vamos a necesitar. Porque la fuerza resultante, recuerda, es igual al prisma, al volumen del prisma triangular que se forma sobre la pared. Porque ese prisma solo es el que actúa, porque es con fundamento a la presión en el fondo, que es la presión máxima que se ejerce sobre la pared. La presión máxima es la presión en el fondo, que es la mayor presión que se ejerce sobre la pared. Porque la presión, recordando hidrostática de fluido, en un punto, en una altura determinada, es igual en todas las direcciones, ¿de acuerdo? Ok, ahora con eso que te comenté, vamos a ver, fuerza sobre la compuerta, que es igual al volumen del prisma triangular que se forma en el prisma triangular, ¿tú ves? Ese volumen que necesitamos buscar. Entonces tenemos que es la presión que calculamos, míralo ahí. Entonces la presión en el fondo, míralo ahí. Que de hecho da la base, míralo ahí, la base de nuestro prisma, ¿tú ves? Esta es la presión en el fondo, que es la mayor presión. Entonces eso te da la base del prisma. Entonces la base del prisma, que es nuestra presión en el fondo, ¿no? Por la altura. ¿Por cuál altura? La altura de nuestra columna de agua, que igual también a la altura de la compuerta. Míralo ahí. 3 puntos, míralo ahí, que lo vimos los 12 pies. Míralo ahí. ¿Tú ves? Ok, seguimos. Sobre 2, porque, fíjate, ese volumen de ese prisma triangular no es más que el área de ese triángulo, ¿verdad? De ese triángulo. Y el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces esa área por el ancho de nuestro prisma triangular, que ahí que viene la longitud de la compuerta, que a esa longitud que se refiere, que sería como en este caso el ancho de la compuerta. Bien, o el largo. Entonces mira ahí. El área de este triángulo por la longitud que te da un volumen. Bien, área por longitud da un volumen. Entonces, eso es conceptualmente la fuerza resultante que actúa sobre una compuerta de una pared plana. ¿De acuerdo? Que cuando una pared inclinada varían más los cálculos. Entonces, de acuerdo, ya sabemos, base que nos da nuestra presión mayor, que es en el fondo, por la altura, ya lo vimos, sobre 2 porque es un triángulo, ¿verdad? Base por altura, el área de un triángulo, por entonces la longitud de la compuerta, el largo o el ancho de la compuerta, bien. Y ahí tenemos esto, por esto me da esto, que es 131.238.55. Bien, me queda Newton sobre metro, ¿por qué? Porque mira, si yo cambio Pascal, que es Newton sobre metro cuadrado, por ese metro, ¿verdad? Newton sobre metro cuadrado por metro, sustituyendo el Pascal, ese metro se me elimina con un metro de aquí, y por eso me queda Newton sobre metro, ¿tú ves? Entonces, esta cantidad sobre 2 me da esta cantidad, 65.619.275 Newton sobre metro, ¿verdad? Multiplicado por esto, que pasa igual aquí, ¿verdad? Me da esta cantidad. Entonces, ese metro se elimina con ese metro y me queda el Newton, que es la unidad de fuerza. Se elimina porque una misma unidad en un numerador se cancela con la misma unidad en el denominador. Entonces, es por eso que también aquí uno se va con este 2. Uno de aquí se va con uno de aquí. Es como si tú tuvieras x sobre x cuadrado. Recuerda la división de variables de incógnita en álgebra. Se restan los exponentes, bien. Entonces da este resultado, que es igual a 1.037.75 newton, 754 newton. Entonces, eso es conceptualmente la fuerza resultante en una pared plana. Así gráficamente. Ahora, tú vas a ver en otro libro la fórmula. ¿Cuál es la ecuación ahora? Fíjate. La ecuación es fuerza resultante
tiene dos ecuaciones que se desprenden una de la otra. Fuerza resultante. Si quieres te aprendes la ecuación o te aprendes el razonamiento que te comenté gráficamente. Entonces mira la fuerza. Resultante es un medio de la densidad del fluido, en este caso agua, por la gravedad, por la altura, por el área. El área de quién? De la puerta, de la compuerta en este caso, bien. ¿Cómo tú consigues el área? O porque tiene la altura y tiene la longitud, que no es más que el ancho. En este caso sería la base de tu compuerta por la altura. Entonces, eso sería el área. Y mira, sustituyendo un medio, la densidad. Si tú te fijas, ρ, G, H es lo mismo que la presión. Entonces, por eso aquí fue la presión. Entonces, esto es la presión por área, que es la fuerza resultante, que también lo vimos aquí, esa presión por ese valor y este valor es un área, metro por metro, metro cuadrado. Tú ves que tanto gráficamente como analíticamente es lo mismo. Entonces, sustituyo los valores y multiplica y yo calculé el área del rectángulo, porque se fue un rectángulo, mira, tú ves. Un rectángulo, base por altura. Entonces, mira qué detalle. Aquí yo simplifiqué o redondeé el área a 3 cifras después del punto. El valor total es este. Cuando tú multiplicas esto, 15.24 por esto, 3.6576, te da este valor completo, la calculadora. Yo lo redondeé aquí y ese fue el que utilicé en este cálculo. Mira qué tanto varía el redondeo. Mira que me da 1.040.9. Y fíjate que el valor es 1.037. Mira cómo varía el redondeo. Ahora, si tú pones, en vez de este valor, pones este valor aquí, te va a dar esta cantidad. Lo quise hacer para que vea cómo varía el redondeo, que hay que tener cuidado con el redondeo. Y es que tiene que dar lo mismo, porque tú te fijas, son las mismas unidades que vimos, que hemos tomado. Entonces, esta otra ecuación que aparece en otros libros, un medio de peso específico, gamma, por la base o el espesor o la longitud de la compuerta por altura al cuadrado. Esto igual que esto, aunque tú lo veas diferente, vamos a ver. Ya vimos que en la presión hidrostática es igual a ρGH, pero que esto también es igual a gamma, que es el peso específico, por altura. Entonces, tenemos ρGH, que es gamma, míralo ahí, ¿tú ves? Entonces, esa área, míralo ahí, base por altura, lo sustituimos. Área, base por altura, ¿verdad? Sustituimos base por altura por H, que es lo que queda, tú ves. Área, ponemos base por altura. Quedaría base por altura, como área, base por altura, por esta H, tú ves. Y de ahí tú tienes que H por H da H cuadrado y la base pasa igual, tú ves. Por eso que queda aquí B por H cuadrado, tú ves. B por H cuadrado, gamma, porque vimos que gamma es igual a densidad por gravedad, mira, densidad por gravedad es igual a gamma, ponemos gamma. H por área, vimos aquí, es igual a B por H cuadrado, tú ves. Y sustituyendo, vemos que da los mismos valores. Aquí sí utilicé todos los valores que van y va a quedar el mismo resultado que gráficamente. Puede resultar un poquito pesado entenderlo si no se ha visto en clase los conceptos de este tema, pero espero que yo me haya dado a entender. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta para resolver ejercicios como esto? Que en una pared plana, esto es una pared plana con un fluido en equilibrio, en estático, ¿verdad? En hidrostática, la fuerza resultante sobre esa pared plana va a ser igual, o si te quieres te aprende la fórmula o lo razona, va a ser igual al volumen del prisma triangular del agua que queda actuando sobre la compuerta, como lo vimos aquí. Este es el concepto para una pared plana inclinada. Bien. Y nada, entonces la fuerza E, la fuerza E
Mirar la fuerza resultante, la vimos. ¿Y en qué dirección va? Bueno, en dirección perpendicular a la pared inclinada, perpendicular en el eje X. Entonces, yo te había comentado que iba a hacer los cálculos en el sistema internacional. Y en el sistema internacional, SI, la unidad de fuerza, es el Newton, por eso me da Newton. Ya, eso lo hice porque el ejercicio no pide en qué unidad quiere el resultado, aunque da la longitud en pie y la altura en pie. Pero bueno, como no especifican qué quiere, en qué unidad quiere el resultado, yo lo calculé en el sistema internacional. Recuerda, para estos temas, ya a este nivel, debes estar familiarizado y dominar los conceptos del sistema de unidades. Entonces, por eso fue que yo cambié de pie a metro, porque estoy trabajando en el sistema internacional. Bien, fíjate que todas las unidades están en el sistema internacional. Entonces, si lo piden, en caso que el profesor así lo quiera y te lo pide en otro sistema, por ejemplo en el sistema inglés, ya el resultado final, la fuerza en Newton, usa la unidad de conversión para llevarlo a el sistema inglés. En el sistema inglés la fuerza se mide en kilogramo fuerza. Bueno, en libra fuerza realmente. Y hay una unidad de conversión. ¿De acuerdo? Porque si no, entonces debe trabajar. Si desde el principio quiere hacerlo en el sistema inglés, en vez de convertir a metro, trabaja todo con pie, ¿verdad? Pie. Pero la densidad también debe ser en unidad del sistema inglés. Entonces debe buscar la densidad o el peso específico en el sistema inglés, que no es 9810. Y la altura ya sería en pie, no en metro. De acuerdo, es bueno tener ese detalle claro. Y nada, espero darme a entender que hayas aprendido algo nuevo o que esto simplemente te haya servido de repaso. Y recuerda, popularicemos el conocimiento.